Prólogo. Siempre estaré agradecido por el cambio que la meditación vipassana trajo a mi vida. Cuando aprendí esta técnica, sentí como si hubiera estado vagando por un laberinto de callejones sin salida y por fin hubiera encontrado el verdadero camino. Desde entonces y durante todos estos años he seguido este camino y a cada paso se ha hecho más clara la meta: liberación de todo sufrimiento, la plena iluminación. No puedo proclamar haber alcanzado la meta final, pero no me cabe la mejor duda de que este camino conduce directamente a ella. Estoy en deuda permanente por haberme enseñado este camino con Sayagyi U Ba Kim y con la cadena de maestros que mantuvieron viva la técnica durante milenios desde el tiempo de Buda. En su memoria, animo a otros a emprender esta vía para que también ellos puedan encontrar la salida del sufrimiento. Hasta ahora no había aparecido ningún libro que describiera en su totalidad y con precisión esta forma de vipassana. Aunque han sido miles las personas de países occidentales que la han aprendido, y me siento complacido de que por fin un meditador serio de vipassana se haya encargado de llenar esta laguna. Que este libro ayude a profundizar la comprensión de aquellos que practican la meditación vipassana y anime a los que no la practican a probar esta técnica para que también ellos puedan experimentar la felicidad de la liberación. Que cada uno de los lectores aprenda el arte de vivir para encontrar la paz y la armonía internas y para generar la paz y la armonía en los demás. Que todos los seres sean felices. Goenka, Bombay, abril de 1986. Prefacio. De entre los varios tipos de meditación que se practican hoy en el mundo, el método de vipassana que enseña S.N. Goenka es único. Esta técnica es una manera simple y lógica de obtener auténtica paz mental y llevar una vida útil y feliz. La vipassana, conservada por la comunidad budista de Birmania durante mucho tiempo, no contiene nada de naturaleza sectaria y puede ser aceptada y aplicada por la gente de cualquier procedencia. S.N. Goenka es un industrial retirado y fue un líder de la comunidad india de Birmania. Nacido en el seno de una conservadora familia hindú, sufrió desde su juventud de fortísimas jaquecas. Su búsqueda de curación le puso en contacto en 1955 con Sayagyi U Ba Kim, quien combinaba su papel público como importante funcionario civil con el privado, como profesor de meditación. Al aprender vipassana de U Ba Kim, S.N. Goenka encontró la disciplina que fue mucho más allá del alivio de los síntomas de la enfermedad física y trascendió las barreras culturales y religiosas. En los resultantes años de práctica y estudios bajo la guía de su maestro, la vipassana transformó gradualmente su vida. En 1969, Goenka fue autorizado por U Ba Kim a enseñar meditación vipassana. Ese mismo año llegó a la India y comenzó su enseñanza ahí, reintroduciendo así la técnica en la tierra de sus orígenes, en un país marcadamente dividido todavía por castas y religiones. Los cursos de Goenka han atraído a miríadas de personas de todas las esferas. Miles de estudiantes occidentales han participado también en los cursos de vipassana, fascinados por la naturaleza eminentemente práctica de esta técnica. El mismo Goenka ejemplifica las cualidades de la vipassana. Es una persona pragmática
que está en contacto con las dificultades de la vida ordinaria y que es capaz de afrontarlas con agudeza, manteniendo una extraordinaria calma mental en cualquier situación. Además de dicha calma, posee un profundo sentido de compasión hacia los otros seres vivos y una gran habilidad para identificarse virtualmente con cualquier ser humano. Sin embargo, no hay en él nada solemne y tiene un contagioso sentido del humor que ejercita en su enseñanza. Aquellos que participan en un curso recuerdan durante mucho tiempo su risa y su lema repetido a menudo: sé feliz. Es evidente que la vipassana le ha proporcionado felicidad y está deseoso de compartir esta felicidad con otros, enseñándoles la técnica que tan buenos resultados ha dado en él. A pesar de su presencia magnética, Goenka no tiene ningún deseo de ser un gurú que convierta a sus discípulos en autómatas. Antes bien, les enseña a ser autorresponsables. La verdadera forma de probar la vipassana, dice, es aplicándola a la vida. Exhorta a los meditadores a no sentarse a sus pies, sino a salir y vivir felizmente en el mundo. Rehúye toda expresión de devoción hacia él, animando a sus estudiantes a ser devotos de la técnica, de la verdadera que encuentren en su interior. La enseñanza de la meditación en Birmania ha sido tradicionalmente una prerrogativa de los monjes budistas. Sin embargo, Goenka, como su maestro, es laico y además cabeza de una gran familia, lo que no ha impedido la claridad de su enseñanza y la eficacia de la técnica en sí. Lo que no ha impedido que la claridad de su enseñanza y la eficacia de la técnica en sí hayan ganado la aprobación de los monjes en Birmania, India y Sri Lanka, y para que un buen número de ellos haya tomado cursos con él. S.N. Goenka insiste en que para mantener su pureza, la meditación nunca puede convertirse en un negocio. Por ello, los cursos y centros que operan bajo su dirección trabajan sin fines lucrativos. Ni él ni los profesores a quienes ha autorizado para dar cursos en su representación reciben remuneración alguna, ni directa ni indirectamente por su trabajo. Distribuye la técnica con pureza como un servicio a la humanidad para ayudar a aquellos que lo necesitan. S.N. Goenka es uno de los pocos líderes espirituales indios respetados tanto en la India como en Occidente, aunque nunca ha buscado publicidad, prefiriendo que el interés por la meditación vipassana se difunda de boca en boca. Siempre ha enfatizado la supremacía práctica real de la meditación sobre los libros, que meramente hablan de ella. Esta es la razón de que no sea tan ampliamente conocido como merece. Este libro es el primer estudio amplio preparado bajo su guía y con su aprobación que se hace sobre su enseñanza. Las fuentes de las que el libro se ha alimentado son en su mayor parte charlas dadas por Goenka en su curso de 10 días y en menor medida sus artículos en inglés. He utilizado estos materiales con absoluta libertad. He tomado prestado no solo las líneas de su argumento y la organización de puntos específicos, sino también los ejemplos puestos en dichas charlas. Con frecuencia utilizo las mismas palabras e incluso cifro frases completas, de manera que una gran parte del texto resultará familiar a aquellos que hayan participado en los cursos de meditación vipassana que él enseña, e incluso podrán identificar la charla en particular o el artículo usado en ciertos puntos del texto. Las explicaciones del profesor se ven acompañadas paso a paso por la experiencia de los participantes, a medida que el curso se va desarrollando. Pero ahora hemos ensamblado el material en beneficio de un público diferente,
en beneficio de las personas que simplemente están leyendo sobre meditación sin que necesariamente la hayan practicado. Pensando en tales lectores, nos hemos esforzado en presentar la enseñanza tal y como verdaderamente se experimenta, como una progresión lógica e ininterrumpida de los primeros pasos hasta la meta final. Esta totalidad orgánica es más fácilmente perceptible para el meditador, pero intentamos con este trabajo que el no meditador vislumbre la enseñanza tal y como ésta se va desplegando ante el que la practica, con el propósito de dar una impresión más vivida de la manera en la que enseña S.N. Goenka. Algunas lecciones conservan deliberadamente un tono coloquial. Dichas secciones son las historias intercaladas entre los capítulos y las preguntas y respuestas con las que concluye cada uno, y que no son sino diálogos entresacados de conversaciones reales con estudiantes durante un curso o de entrevistas privadas. Algunas historias están sacadas de la vida del Buda, otras provienen de la rica herencia del folclore indio y otras de las experiencias personales de Goenka. Todas ellas están narradas con sus propias palabras, sin que con ello nos haya movido la intención de mejorar el original, sino sencillamente la de subrayar su importancia para la práctica de la meditación. Todas estas historias aligeran la atmósfera intensa de un curso de Vipassana y sirven de inspiración al ilustrar de una forma difícil de recordar los puntos centrales de la enseñanza. Hemos hecho una pequeña sección de las muchas historias que se encuentran en un curso de 10 días. Las citas han sido extraídas de la colección de sermones Sutta Pitaka, el testimonio más antiguo y más ampliamente aceptado de las palabras del Buda, tal como las han conservado en el antiguo idioma Pali en los países que han seguido el budismo Theravada. Aunque para mantener la uniformidad en todo el libro, he traducido de nuevo todos los pasajes acotados basándome en el trabajo de los traductores modernos más reputados. No obstante, y puesto que esta no es una obra académica, no me he esforzado por conseguir una exactitud al pie de la letra en la traducción de Pali, sino que he tratado de transmitir el sentido de cada pasaje en un lenguaje directo, tal y como se le aparece a un meditador de Vipassana a la luz de su experiencia meditativa. Es posible que la traducción de ciertas palabras o pasajes parezca poco ortodoxa, pero confío haber seguido en esencia el significado más literal del texto original. Buscando una mayor coherencia y precisión, hemos utilizado la terminología Pali en los términos budistas usados en el texto, aunque en algunos casos la terminología sánscrita sea más familiar a los lectores occidentales. Por ejemplo, Dhamma en Pali se usa en lugar de Dharma en sánscrito, Kamma en vez de Karma, Nirvana en lugar de Nirvana. Y para facilitar la comprensión del texto, las palabras palis han sido pluralizadas a la forma inglesa, es decir, añadiendo una S. Aunque dichas palabras han sido reducidas al mínimo para evitar oscurantismos innecesarios, no podemos obviar el hecho de que a menudo ofrecen una forma muy conveniente de abreviar ciertos conceptos poco familiares al pensamiento occidental, que no pueden ser expresados fácilmente con una sola palabra. Por esta razón, nos ha parecido preferible utilizar en ocasiones una sola palabra pali antes que una frase en inglés más larga. En cualquier caso, todos los vocablos palis impresos en la bastardilla están definidos en el glosario que se ofrece al final del libro. La técnica vipassana ofrece los mismos beneficios a todos los que la practican, sin que intervengan condicionamientos basados en la raza, clase social, sexo, y para ser fiel a esta propuesta universal,
He tratado de evitar un lenguaje sexualmente excluyente en el texto. No obstante, en ocasiones he utilizado el pronombre él para referirme al meditador o meditadora, sin especificar el género. Se ruega a los lectores y lectoras que consideren su uso como sexualmente indeterminado, pues no existe ninguna intención de excluir a las mujeres ni de dar una preeminencia indebida al hombre, puesto que tal parcialidad sería contraria a la enseñanza básica y al espíritu de la vipassana. Doy las gracias a las muchas personas que me ayudaron en este proyecto y en particular deseo expresar mi profunda gratitud a S.N. Goenka por haber tomado el tiempo en su apretada agenda para revisar la obra a medida que se iba desarrollando y todavía más por haberme guiado para dar unos cuantos pasos de principiante en el sendero que aquí se describe. En el sentido más profundo, el verdadero autor de este libro es S.N. Goenka, puesto que mi propósito no es otro que presentar su transmisión de las enseñanzas del Buda. A él pertenece todo el mérito de esta obra. Sus defectos caen bajo mi sola responsabilidad. Introducción. Imagina que tienes la oportunidad de librarte de todas tus responsabilidades mundanas durante 10 días, en un lugar tranquilo y aislado, en el que vivirás protegido de toda perturbación. Que en este lugar tienes satisfechas las necesidades materiales básicas de alojamiento y manutención, que habrá gente a mano cuidando de que estés razonablemente cómodo y que a cambio de ello únicamente se espera de ti que evites el contacto con los otros y, aparte de las actividades esenciales, pases todas tus horas de vigilia con los ojos cerrados, manteniendo la mente fija en un objeto de atención dado. ¿Aceptarías la oferta? Supón que simplemente has oído que tal oportunidad existe y que hay gente como tú que no solo lo desea, sino que está ansiosa de pasar su tiempo libre de esa manera. ¿Cómo describirías su actividad? ¿Mirarse el ombligo dirías? ¿O contemplación? ¿Escapismo? ¿Retiro espiritual? ¿Autointoxicación o autoinvestigación? Introversión o introspección, ya sea positiva o negativa. La connotación, la impresión común es que se trata de un retiro del mundo y desde luego que hay técnicas que funcionan así. Pero la meditación no tiene por qué ser un escape, puede ser también un medio para enfrentarse con el mundo, para comprenderlo a él o a nosotros mismos. Todos los seres humanos estamos condicionados para creer que el mundo real está fuera, que la única forma de vivir la vida es manteniéndonos en contacto con la realidad exterior, buscando estímulos físicos y mentales fuera de nosotros. La mayoría nunca habíamos tomado en consideración la posibilidad de cortar los contactos exteriores para ver qué es lo que sucede dentro. La idea de hacerlo sonaría probablemente a pararse las horas muertas contemplando la carta del ajuste del televisor. Optaríamos por explorar la cara oculta de la luna o el fondo del océano antes que las profundidades escondidas dentro de nosotros mismos. Pero lo cierto es que el universo existe para cada uno tan solo cuando lo experimentamos con el cuerpo o con la mente. No está en ninguna parte, está siempre en el aquí y el ahora. Y la exploración de nuestro aquí y ahora es la única forma en la que podemos explorar el mundo, porque a menos que exploremos el mundo íntimo, nunca podremos conocer la realidad. Tan solo conocemos nuestras opiniones sobre ellas, nuestra concepción intelectual de ella. Sin embargo, si nos observamos a nosotros mismos, podemos llegar a conocer la realidad directamente y podemos aprender a manejarla de una forma positiva y creativa.
Un método para explorar dicho mundo interno es la meditación vipassana que enseña Goenka. Es una forma práctica de examinar la realidad del propio cuerpo y de la propia mente, para descubrir y responder cualquier problema allí enterrado, para desarrollar el potencial infrautilizado y canalizarlo en provecho propio y ajeno. Vipassana significa visión cabal. En el antiguo lenguaje pali de la India, constituye la esencia de la enseñanza del Buda, la experimentación real de las verdades de la que él habló. El mismo Buda alcanzó ese conocimiento a través de la práctica de la meditación y por tanto lo que enseñó en primer lugar fue meditación. Sus palabras son la expresión de su experiencia en la meditación y son también unas instrucciones detalladas de la forma en que se ha de practicar para llegar a la meta que él alcanzó, la experiencia de la verdad. Todo esto se acepta sin discusión. El problema estriba en el cómo se ha de interpretar y seguir las instrucciones que dio el Buda. A pesar de que las palabras del Buda se han conservado en textos de autenticidad reconocida, la interpretación de sus instrucciones sobre meditación se hace difícil sin la vivencia de la práctica. Pero si existiera una técnica que hubiera sido mantenida por generaciones desconocidas, que ofreciera los mismos resultados descritos por el Buda, ajustada a sus instrucciones y que elucidará aquellos puntos que durante mucho tiempo parecieron oscuros, en ese caso, esa técnica merecería ser investigada. Dicho método es la vipassana, una técnica extraordinaria por su simplicidad, por su carencia de dogma y sobre todo por los resultados que ofrece. La meditación vipassana se enseña en cursos de 10 días y está abierta a todo el que desee sinceramente aprender la técnica y esté capacitado física y mentalmente para ello. Los participantes permanecen en el lugar en el que se celebra el curso y no tienen ningún contacto con el exterior durante los 10 días. Se abstienen de leer y escribir y suspenden cualquier otra práctica religiosa o no, trabajando exclusivamente conforme las instrucciones que se le van dando. Siguen durante todo el curso un código ético básico que incluye el celibato, la abstención de todo tipo de intoxicantes. También mantienen silencio entre ellos durante los 9 primeros días, aunque pueden hablar sobre los problemas de la meditación con el profesor y sobre los problemas materiales con los responsables del curso. Los participantes practican un ejercicio de concentración mental durante los primeros 3 días y medio. Este ejercicio sirve de preparación para la técnica vipassana, a la que son introducidos el 4.º día. Los siguientes pasos de la técnica se van dando día a día, de tal manera que al final del curso se ha expuesto la totalidad de la técnica. El silencio finaliza el 10.º día y los meditadores inician el retorno a una forma de vida extrovertida. El curso finaliza en la mañana del día 11º. A medida que van pasando los días, la experiencia va deparando un buen número de sorpresas al meditador. La primera es que la meditación es un trabajo duro. Se comprueba enseguida que la idea de que la meditación es una especie de inactividad o relajación es errónea. Se requiere un esfuerzo constante para dirigir conscientemente los procesos mentales de una forma determinada. Las instrucciones nos dicen que hay que esforzarse de lleno, pero sin tensión, y hasta que se aprende la forma de hacerlo, el ejercicio puede resultar frustrante e incluso extenuante. Otra sorpresa inicial es que las penetraciones psicológicas que se consiguen con la autoobservación
no tienen por qué ser agradables y maravillosas. Normalmente somos muy selectivos en las opiniones sobre nosotros mismos. Cuando nos miramos en un espejo, tenemos un buen cuidado de adoptar la pose más favorecedora y la expresión más agradable. Y de la misma manera, cada uno de nosotros tiene una imagen mental de sí mismo que enfatiza las cualidades admirables, minimiza los defectos y omite radicalmente algunos aspectos de nuestro carácter. Vemos la imagen que queremos ver, no la realidad. Pero la meditación vipassana es una técnica para observar la realidad desde todos sus ángulos. Y el meditador, en vez de encontrar una imagen de sí mismo primorosamente presentada, se topa sin censuras con la verdad más cruda, alguna de cuyos aspectos son muy duros de aceptar. A veces parece que en vez de encontrar paz interior, lo único que proporciona la meditación es agitación. Parece que todo lo que hay en el curso es impracticable, inaceptable, desde el duro horario, las instalaciones, disciplina, instrucciones y consejos del profesor hasta la misma técnica. Sin embargo, otra sorpresa es que las dificultades pasan. Llega un punto en el que los meditadores aprenden a realizar los esfuerzos sin esfuerzo, a mantener la atención de una manera relajada, un compromiso desapegado, se absorben en la práctica en vez de pelear con ellas. Las incomodidades de las instalaciones carecen de importancia. La disciplina se convierte en una poderosa ayuda. Las horas pasan rápidamente, sin sentir. La mente se vuelve tan calmada como el lago de montaña al atardecer, que refleja perfectamente su entorno y al mismo tiempo descubre sus profundidades a aquellos que lo miran más de cerca. Cuando Cuando llega esta claridad, cada momento está lleno de afirmación, belleza y paz. Así es como el meditador descubre que la técnica funciona de verdad. Cada uno de los pasos parece ser un salto enorme y sin embargo se ve que es capaz de darlo. Y al final del curso se aprecia claramente lo largo que ha sido el final del curso, lo largo que ha sido el viaje desde que comenzó el curso. El meditador ha sufrido un proceso semejante al de una operación quirúrgica o a la cura de una herida infectada. El proceso de abrirla y apretar para sacar el pus es doloroso, pero a menos que se haga, la herida no se curará. Una vez que hemos limpiado el pus y nos libramos de él y del sufrimiento que nos ocasionaba, estamos en condiciones de recuperar totalmente la salud. De igual manera, al ir pasando por un curso de 10 días, el meditador descarga de la mente alguna de sus tensiones y disfruta de una mayor salud mental. El proceso de vipassana ha producido cambios profundos en el interior, cambios que persisten cuando el curso termina, y el meditador ve que cualquiera que fuese la fortaleza mental que consiguió durante el curso, cualquier cosa que haya aprendido, puede aplicarla a la vida diaria en beneficio propio y ajeno. La vida se vuelve más armoniosa y fructífera y feliz. La técnica enseñada por Goenka es la que él aprendió de su maestro difunto Sayagyi de Birmania, que aprendió vipassana de Saya Utet, un maestro de meditación famoso en Birmania, en la primera mitad de este siglo. A su vez, Saya Utet fue alumno de Ledi Shaudaw, un famoso monje y erudito de finales del siglo XIX y principios del XX. No hay ningún registro anterior de nombres de los maestros de esta técnica, pero los que la practican creen que Ledi Shaudaw aprendió meditación vipassana de maestros tradicionales que la habían conservado generación tras generación, desde los tiempos más antiguos, cuando la enseñanza de Buda llegó por primera vez a Birmania.
No hay duda de que la técnica coincide con las instrucciones del Buda sobre meditación, con el significado más simple y más literal de sus palabras, y lo que es más importante, da resultados buenos, personales, tangibles e inmediatos. Este libro no es un manual de hágalo usted mismo. Para la práctica de la meditación vipassana y las personas que lo utilicen así lo harán totalmente bajo su propia responsabilidad. El aprendizaje de la técnica debe hacerse exclusivamente en un curso, con el ambiente adecuado para sustentar la meditación y un profesor correctamente preparado. La meditación es un asunto muy serio, especialmente la técnica vipassana, que va a las profundidades de la mente y no debe ser abordada nunca con ligereza o frivolidad. Si la lectura de este libro te inspira para probar la técnica de vipassana, puedes dirigirte a las direcciones que incluyen al final del libro para averiguar cuándo y dónde se celebran cursos. Nuestro propósito es simplemente dar un boceto del método de vipassana tal y como lo enseña Goenka, con la esperanza de que ampliara la comprensión de las enseñanzas del Buda y de la técnica de meditación que constituye su esencia. Nadología. Había una vez un joven profesor que realizaba un viaje por mar. Era un hombre altamente culto con un gran número de títulos universitarios, pero que tenía muy poca experiencia de la vida. Entre la tripulación del barco en el que navegaba había un viejo marinero analfabeto. Cada noche el marinero visitaba el camarote del joven profesor para oír perorar sobre múltiples variados temas. Estaba enormemente impresionado con la cultura del joven. Una noche, cuando el marinero iba a salir del camarote tras largas horas de conversación, el profesor le preguntó: «Anciano, ¿has estudiado geología?» «¿Qué es eso, señor?» «La ciencia de la tierra». «No, señor, nunca fui ni siquiera a la escuela. No he estudiado nada». «Anciano, has desperdiciado la cuarta parte de tu vida». El viejo marinero se fue muy compungido. Si una persona tan letrada dice eso, seguro es verdad, pensó. He desperdiciado la cuarta parte de mi vida. Al día siguiente, de nuevo, cuando el marinero se iba del camarote, el profesor le preguntó: «Anciano, ¿has estudiado oceanografía?» «¿Qué es eso, señor?» «La ciencia del mar». «No, señor, no he estudiado nada». «Anciano, has desperdiciado la mitad de tu vida». Todavía más compungido, el marinero se marchó. «He desperdiciado la mitad de mi vida. Este hombre tan letrado lo dice». También la noche siguiente el profesor preguntó al marinero: «Anciano, ¿has estudiado meteorología?» «¿Qué es eso, señor? Nunca lo he oído hablar de ello». «¿Cómo? La ciencia de los vientos, la lluvia, el tiempo». «No, señor, como le dije, ni tan siquiera fui a la escuela, nunca he estudiado nada». «¿No has estudiado la ciencia de la tierra en la que vives, ni has estudiado la ciencia del mar en la que te ganas la vida, ni tampoco has estudiado la ciencia del tiempo, que es algo que te encuentras cada día?» «Anciano, has perdido las 3/4 partes de tu vida». El viejo marinero se sentía profundamente desgraciado. Si este hombre tan sabio dice que he perdido las 3/4 partes de mi vida, es seguro que he perdido las 3/4 partes de mi vida. Pero al día siguiente llegó el turno del viejo marinero. Entró a la carrera en el camarote del joven y gritó: «Señor profesor, ¿ha estudiado nadología?» «¿Nadología? ¿Qué quieres decir?» «¿Sabe nadar, señor?» «No, no sé nadar». «Señor profesor, ha desperdiciado toda su vida. El barco ha chocado contra una roca y se está hundiendo. Los que sepan nadar pueden alcanzar la orilla, pero los que no sepan nadar se ahogarán. Lo siento mucho, señor profesor. Con toda seguridad usted ha estudiado toda su vida». Puedes estudiar todas las logías del mundo, pero si no aprendes nadología, todos tus estudios serán inútiles. Puedes leer e incluso escribir libros sobre natación,
Puedes discutir sus aspectos teóricos más sutiles, pero ¿de qué te servirá si te rehusas a meterte en el agua? Debes aprender a nadar.